sí le invito por favor a abrir su Biblia y vamos a comenzar con el tema que tenemos para hoy día. Tenemos separado para hoy día y vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Le invito por favor a que abra la Biblia en Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. Aunque hemos cantado hoy día más parados que sentados, de todos modos les voy a pedir por favor que se ponga de pie para que demos lectura a esta porción de la palabra del Señor y para que tengamos un momentito de reverencia en el tiempo de orar antes del mensaje de esta ocasión. Capítulo 3 del libro de Éxodo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, o iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de estar reunidos en esta mañana. Te alabamos, Dios de la gloria, por ser nuestro Dios, por amarnos, por habernos concedido el privilegio, Dios, de conocerte. Háblanos, habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Mueve nuestra voluntad hacia tu voluntad, Padre Celestial. Bendice a los hermanos que tal vez por razón de alguna enfermedad o de alguna situación complicada no están con nosotros en esta mañana. Te rogamos especialmente por aquellos que tal vez están pasando por situaciones difíciles, de desánimo, de desaliento. Habla, oh Dios de la gloria, a sus corazones y aliéntalos, oh Dios, porque grandes son tus misericordias. Te alabamos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias. Estamos estudiando el libro de Éxodo y lo estamos haciendo a través de la vida de Moisés, este gran hombre de Dios. Ahora, para las personas que nos están visitando, este es un tema que indudablemente va a hablar más al pueblo de Dios. Sin embargo, todavía tenemos que recordar que la Biblia nos declara que Dios ama a todas las personas de este mundo. Él dice,
de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estás incluido tú. Dios te ama. Y Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito, lo mejor del cielo, para que ocupe tu lugar, el lugar que a ti te correspondía por causa de tu pecado, donde tendrías que haber pagado tu pecado. Dios envió a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario. Él sufrió tu infierno para poder ofrecerte su gloria, pero depende de ti. Si Dios ya hizo todo lo posible para que tú llegues a su gloria, depende de ti. No depende de Dios. Dios no te va a empujar al cielo, tampoco te va a empujar al infierno. Tú no puedes comprar el cielo, nadie puede comprar el cielo. Si alguien hubiese podido pagar para comprar el cielo, entonces indudablemente Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Pero no fue así. Se buscó, Dios buscó, y al no encontrar, pues el indicado era nuestro Señor Jesucristo, quien vivió aquí en este mundo, en nuestro medio, no solamente como una apariencia de hombre, sino siendo hombre, 100% hombre. De tal manera que el libro de Hebreos va a decir, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente bien porque él fue tentado en todo como nosotros. Así que mi querido amigo o amiga en esta mañana, si nos estás visitando, pues quiero que entiendas esto. En primer lugar, Dios te ama y Dios quiere que tú seas salvo. Pero hay una sola condición que la encontramos en la palabra del Señor, no hay otra. No son buenas obras, no es dinero, no es tu asistencia a la iglesia, no son cosas semejantes, sino más bien la palabra del Señor dice que los que le reciben son hechos hijos de Dios. Termino recitándote el versículo de Juan 3:16 como lo estaba haciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y ahí está el requisito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes ser una maravilla de persona, pero eres pecador. Tú puedes ser una maravilla de persona y tener mucho dinero, pero eres pecador y tu dinero no alcanzaría para comprar el cielo. Tú puedes ser una maravilla de persona y hacer buenas obras, pero la multitud de tus buenas obras, el Antiguo Testamento en el libro de Isaías dice que son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, hay un solo camino para ti y es Cristo. Hay un solo nombre para ti y es Cristo. Hay una sola forma de salvación, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Al final, aunque este tema no es evangelístico, sino de edificación para nosotros los creyentes, de todo modo me gustaría que lo consideres y que pues, salgas de este lugar no dudando, sino más bien habiendo recibido a Cristo como el Señor de tu vida, salvado por la eternidad. ¿Ok? El libro de Éxodo capítulo 3 comienza narrándonos aparentemente la vida común de Moisés en los últimos 40 años de su vida. Había pasado él 40 años en el palacio de Faraón, el imperio más grande del mundo. Había recibido una tremenda educación, según nos dice el libro de Hechos, del capítulo 7. Había sido instruido y capacitado de tal manera que dice que Moisés, cuando ya era una persona adulta, era poderoso en palabras y obras. No era un simple chico del palacio, era un hombre poderoso en palabras y obras. Sin embargo, un día, pues, Moisés,
tratando de salvar al pueblo de Israel por sus medios, se dio con la sorpresa de que toda la capacitación del mundo no lo hacía capaz para ser el libertador del pueblo. Toda la capacitación del mundo no lo hacía capaz para ser un siervo de Dios. Lo hacía capaz para ser el próximo faraón, pero no lo hacía capaz para ser un siervo de Dios. Y entonces Moisés, después de proceder, tuvo que huir al desierto. Y en el desierto pasó 40 años más de su vida. 40 años más de su vida. Ahora uno podría pensar, ¿y qué podría aprender Moisés en el desierto? Pues hay algo que es importante que nosotros como cristianos entendamos. No estoy hablando mal de la educación secular, de ninguna manera. No es que los creyentes no vamos a entrar o los chicos creyentes no deben terminar sus estudios secundarios y que pues pasen a la universidad y que consigan un doctorado y todo eso. No, de ninguna manera. Pero debemos utilizar el ejemplo de Moisés para que veamos lo siguiente. Como dije hace un momento, Moisés estaba capacitado para ser el rey del imperio más grande del mundo, por lo que aprendió en Egipto, pero no estaba capacitado para ser un siervo de Dios, porque le faltaba pasar 40 años muy cerca de Dios. Le faltaba pasar 40 años en la intimidad con Dios. Le faltaba pasar tiempo con Dios. A veces nosotros hemos procurado poner mucho énfasis en algunas prácticas de capacitación en la iglesia con la intención de que tengas esos tiempos a solas con Dios, que a la larga van a ser mucho más importantes que toda la educación que tengas en esta tierra. Si no, mira simplemente los periódicos en nuestro medio. ¿Acaso los presidentes son ignorantes? ¿No han pasado por una universidad? ¿No saben de las cosas de la vida? ¿No saben lo que es bueno y es malo? Pero miren la situación. ¿Qué es lo que les faltó para que ellos sean santos? Estar cerca del santo, recibir al santo, tener comunión con el santo. ¿Qué es lo que les faltaba a Moisés? Oh, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, te felicito si tienes un doctorado, ¿verdad? Te felicito. Pero el Señor quiere más de ti. Él quiere que seas un hombre de Dios. Él quiere que seas un siervo de Él. Y ahí donde estás trabajando, de repente en un centro laboral muy importante para las cosas de este mundo, podría ser una bendición para esa gente. No solamente un buen trabajador con conocimientos de la última línea en el mundo, pero más bien un siervo de Dios. Porque no importa cuánto dinero tienen, cuánta educación tengan todavía, tienen pecado. Y muchas veces están tan cargados en su vida con tantos problemas por causa de los hijos o por causa de los problemas en los que ellos mismos se meten. Y qué importante que tú como hombre de Dios, porque tienes una relación personal con tu Dios, puedes conversar con ellos acerca de esa relación personal con Dios.
Hay algunos que a veces dicen, tiempo a solas con Dios no la encuentra en la Biblia. Pues aquí está. La vida de Moisés fue así. ¿Qué más había aparte de las ovejas en el desierto? ¿Soledad? ¿Qué más había? Sino la presencia de Dios para instruir a su siervo. Ahora, qué interesante que la educación secular es magnífica, es buena, necesaria, y nos hace capaces para ser exitosos en este mundo. Pero esa educación generalmente eleva nuestro ego. Esa educación generalmente intenta despojarnos de nuestra fe. Y esa educación, por lo general, hace que dependamos de lo que nosotros sabemos. Y mira que a Moisés le duró 40 años aprender todo eso, y a Dios también le tocó enseñarle a Moisés que en 40 años iba a despojarlo de todo eso. Si no, cuando lleguemos a la porción, si llegamos hoy día, a la porción cuando Dios lo envía a Moisés para que haga el trabajo de sacar a su pueblo, Moisés va a decir, ¿y quién soy yo para sacar a Israel? Pero antes de esos 40 años, ¿se acuerdan qué pasó? Moisés quiso sacarlos por su propia fuerza. ¿Ahora qué pasó? Pues es importante que nosotros entendamos estos principios que encontramos aquí en la palabra del Señor, porque, hermano amado, es valioso toda la educación secular que hayas recibido. Magnífico. Eres médico, no puedes haber salido de la universidad y ahí te quedaste con la educación que sacaste de la universidad. No. Es interesante que cada cierto tiempo esos principios que encontraste, que aprendiste en la universidad van quedando obsoletos, ¿o no? Y es importante que como un médico cristiano, pues vayas siempre actualizándote. Es valioso. Pero eso es valioso para un trabajo aquí. Y Dios quiere de ti un trabajo aquí y por la eternidad. Así que, mi querido amigo o hermano en Cristo, qué importante es que podamos estar conscientes de esto. No hay educación en el mundo que pueda hacernos aptos para ser siervos del Señor. Ni siquiera los que hemos pasado por un seminario, donde pues todas las materias tienen que ver con la Biblia y con las cosas de Dios. Porque a veces de los seminarios han salido también personas que han sabido simplemente negociar con las cosas de Dios. Y han hecho de las cosas de Dios su negocio. Pero más bien, es en la soledad con Dios donde vamos a aprender su voluntad, el poder con que Él nos protege y el valor de la comisión que nos da. Ahora es importante también que consideremos lo siguiente. Vamos, por favor, a mirar algunos versículos que son referentes simplemente. Si usted no lo encuentra, por favor, no lo busque. Primera de Reyes, capítulo 17 y el versículo 3, nos va a decir que Elías, ese tremendo hombre de Dios, pues tuvo que pasar un tiempo a solas con su Señor. Y ni siquiera su criado lo pudo acompañar al arroyo
de Kerit, allá, a solas con su Señor. Ese fue el lugar donde los cuervos le daban de comer y él podía beber del arroyo que estaba cerca a la cueva. Porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, pasemos tiempos a solas con Él. O en otras palabras, hacer lo que el Señor Jesucristo nos dijo: entra a tu cuarto, cierra tu puerta, enciérrate ahí y dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas delante del Señor y abre tu corazón. Dile todo lo que quieras decirle, porque Dios va a disfrutar tu tiempo a solas con Él. A veces hacemos tanto por solucionar nuestros problemas y nos hundimos más en nuestros problemas. Cuando el Señor está listo para decirnos que echemos todas nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, hermanos, no solamente Elías tuvo que estar a solas con su Señor. Ezequiel tenía que aprender a estar a solas con Dios. Ezequiel capítulo 1 y el versículo 1 nos va a decir que él estaba en el río Queber cuando Dios le dio algunas visiones. Y de esas visiones vamos a encontrar que casi todo el libro él va a estar repitiendo lo que vi en el río Queber, lo que vi en el río Queber. Porque aparte de lo que aprendemos en la presencia del Señor, todo lo demás va a terminar siendo teórico. Y hasta de repente, pues nos hace personas no de éxito, sino más bien de fracaso, porque estamos dependiendo de nosotros. Qué importante que aprendamos a estar a solas con el Señor y que sea Él quien nos da la capacitación necesaria para poder serle útil en este mundo. ¿Qué tal? ¿Cuántos creyentes hay en tu casa? ¿Por qué no se convierten? ¿Qué tal? ¿Cuántos creyentes hay en tu casa? ¿Qué estás haciendo tú por ellos? ¿Qué tal? ¿Cuántos creyentes hay en tu casa y cuántos de ellos realmente están siendo útil al Señor? Porque a veces confundimos el hecho de creer en Cristo con una religión. Mi religión funciona los domingos y yo voy al culto. Mi religión me prohíbe hacer esto, me prohíbe hacer aquello. Mi religión me permite hacer esto o me permite hacer aquello. Y toda nuestra vida gira alrededor de mi religión. Dios no te quiere religioso. Dios te quiere más bien como un hombre capaz de serle útil y de conocer su voluntad en todo tiempo. Pero no solamente encontramos el caso de Elías y de Ezequiel, también podríamos decir que el apóstol Pablo, este gran hombre que pasó pues toda su educación secular a los pies de Gamaliel, la mejor universidad en aquel entonces, todavía termina diciendo de que antes de que comenzara a predicar, tuvo que pasar años en Arabia, en el desierto, ahí, a solas con su Señor. O hermanos, podríamos seguir con la lista, pero el tiempo nos gana y quisiéramos a lo menos terminar con el pensamiento que traemos para esta ocasión. Una cosa es evidente de lo que venimos diciendo y de lo que los pasajes bíblicos que le he dado. Es decir, Dios quiere tenerte a ti, a solas con Él. No es porque te necesita, es porque tú lo necesitas. Dios quiere tenerte cerca de Él.
depende de ti. Nosotros como iglesia a veces damos algunas sugerencias. Tenemos el discipulado. Tenemos tiempos de estudios como los que hemos mencionado esta mañana, el culto a las 6 de la tarde. Tenemos algunos tiempos para conversar personalmente contigo y podemos darte todas las instrucciones que tú quieras. La única cosa que no hacemos, y no lo hacemos no porque no nos parezca bueno, sino más bien porque a veces eso llena nuestro orgullo, es darte diploma por cada cursillo que has recibido. Podrías de repente tener en tu cuarto muchos diplomas de todos los cursos que has recibido y todavía no ser un buen creyente. Qué importante que podamos considerar esto que estamos mencionando aquí. Ahora, volvamos otra vez al libro de Éxodo capítulo 3 y vamos a mirar rápidamente los versículos 2 y 3. El versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué había pasado? Pues Moisés había llegado caminando, por supuesto, con las ovejas hasta Horeb. Horeb es también conocido como el monte Sinaí, donde posteriormente habría muchos acontecimientos especiales con relación pues a Dios y el pueblo de Israel. Allí es donde iba a recibir también las tablas de la ley y todo eso. Sin embargo, pues qué valioso es considerar que Moisés estaba allí en Sinaí o en Horeb, y de pronto ve que hay una zarza que estaba ardiendo. Una zarza es un arbusto seco. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han hecho esa práctica en el colegio o ustedes por curioso, si han tenido una lupa y cuando el sol está brillante, pues han puesto la lupa entre el sol y un papel y después de un rato, ¿qué pasa? El papel se incendia, ¿sí? Porque el calor es fuerte y todo lo seco pues lo quema. Bueno, esto es común allá en el desierto. Imagínense el sol candente y la arena que ardía por causa del sol. Cualquier paja, cualquier hierba seca se prendía. Entonces no es que Moisés estaba sorprendido porque, wow, ¿quién prendió esta zarza? No. Más bien Moisés se sorprendió porque la zarza no se consumía. Vuelva a leer, por favor. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y ahí está. La zarza ardiendo y Moisés, esto le llamó la atención. ¿Por qué no se consume? Y entonces decidió, voy a ver. Ahora, hay cosas importantes en esta declaración que encontramos aquí. El versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Moisés le llama a ese acto de la zarza ardiendo, ¿qué? Una grande visión. Una grande visión. Yo no sé, hermanos, pero cuántas veces en nuestra vida particular hemos tenido el privilegio de estar a solas con el Señor y ver una grande visión. No estoy hablando de cosas, de locuras ni nada por el estilo, pero más bien de poder estar leyendo la Biblia y encontrar que su palabra
es como el pasto fresco y delicado que necesitábamos. De poder estar orando y salir del tiempo de oración tan aliviados. De poder darnos cuenta que hay una carga en nosotros que podría estar haciendo daño a otras personas y que tal vez hemos hecho el intento de cambiar y no podíamos, y hemos llegado a nuestro tiempo a solas con el Señor para decirle: por favor, Señor, quita de mí esta actitud que no es correcta. Hazme distinto para poderte ser más útil. Y salir de ahí con una actitud totalmente distinta. Pero son acontecimientos que se pueden conseguir solamente cuando estamos en nuestro tiempo a solas con el Señor. Podríamos seguir meditando al respecto, pero hay otra cosa que vale la pena que consideremos. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? Quiero decirte que pues nosotros creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del Señor Jesucristo es la manifestación física, como Dios se ha manifestado físicamente. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo. Ahora bien, el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, que no se manifiesta solamente en el Nuevo Testamento, se manifiesta a través de toda la Biblia. Y que es evidente que se trata del Señor Jesús, porque una vez que llegamos al Nuevo Testamento y se encarna el Señor Jesús, a partir de ahí desaparece la manifestación del ángel de Jehová. Pero encontramos una manifestación continua en casi todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos cuadros simplemente. Vea por favor en el libro de Génesis capítulo 16 y el versículo 7. Génesis capítulo 16 y el versículo 7. Mira lo que encontramos aquí en esta historia. Y dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del Señor, y le dijo: Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió: huyo de delante de Sara, mi señora. Ahora, usted puede leer el resto de la historia en casa, pero la situación de Agar no era nada que agradable, que digamos. En otras palabras, podríamos decir que Agar había perdido toda la esperanza de la vida y estaba huyendo. Ahora, nosotros tal vez no podemos entender lo que habría en la mente de Agar, pero simplemente quiero mencionarte: Agar era una esclava, y una esclava no podía hacer lo que se le ocurría, ni su vida le pertenecía. Sara, su patrona, su dueña, en el momento que hubiese querido, pues la hace encontrar y le podía quitar la vida. Pero era tal la situación de Agar que comenzó a huir, y entonces el ángel de Jehová la encontró. Y el ángel de Jehová es quien le va a decir: regresa donde tu señora. Pero también en el capítulo 21, el versículo 17. Génesis capítulo 21 y el versículo 17. Mira lo que encontramos aquí en este versículo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y está hablando ya más bien de Ismael. Y dice: oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate pues, alza al muchacho
y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahora, si usted sigue el resto de la historia, usted va a encontrar que otra vez Agar, pero esta vez ya no sola, sino más bien con su hijo Ismael, estaba prácticamente huyendo. Su señora ya la había botado de la casa y no tenía dónde ir y estaba en el desierto. Y ya la historia nos va a contar más o menos lo siguiente, que ella veía a su niño llorar todo el tiempo por la sed y entonces decidió, voy a dejarlo lejos donde yo no lo vea morir. Y lo dejó ahí y se fue un poco lejos para no ver morir a su hijo. Ese es el cuadro que encontramos. Y en ese momento es cuando el ángel de Jehová viene para mostrarle una fuente de agua y para decir, yo voy a hacer de este tu chico que una gran nación. Es que es el Señor Jesucristo quien nos alivia de las cargas. Es el Señor Jesús quien siempre va a tener un consejo apropiado para darnos. Es el Señor Jesús quien puede hacer de ti una nueva criatura. Podríamos seguir buscando acciones en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, pero vamos a buscar uno más. Vea por favor en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 19. Éxodo 14 y el versículo 19. Miren lo que encontramos aquí en este versículo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Ahora miren lo que está diciendo. El ángel de Dios iba ¿qué? Delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo las columnas de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahora vamos a mirar un contexto de esta porción en 1 Corintios, el capítulo 10. 1 Corintios, el capítulo 10. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña, haciendo referencia de esta historia del Antiguo Testamento. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4. Mire lo que dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era, ¿quién? Cristo. Hemos leído de la historia del Antiguo Testamento. El ángel de Jehová acompañaba al pueblo de Israel para darle dirección o para protegerlo de las aflicciones del sol. Pero el ángel de Jehová no era otra persona que el Señor Jesucristo, según lo que hemos leído aquí. Vuelva por favor a leer otra vez el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les o los seguía. Y la roca era Cristo. Oh, hermanos, qué importante que podamos entender esto. ¿Quién entonces conversó así, prácticamente cara a cara con Moisés? Nuestro Señor Jesús. Y se le presentó el ángel de Jehová en medio de la zarza. Ahora sería bueno también que podamos entender aquí que hay algunas indicaciones que el Señor hace a Moisés. Y vamos a correr porque ahora sí el tiempo nos gana. Vuelva por favor al libro de Éxodo y vamos al capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y mira lo que leemos aquí en el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión,
¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Qué importante. 40 años había recibido capacitación en el pueblo, en el palacio del rey en Egipto. Sí, 40 años duró el despojar de todo su egoísmo, de toda esa capacitación personal para prepararlo para hacer la obra de Dios. Y ahora aquí el Señor en una lección práctica le va a decir, Moisés, no te acerques. Primero tienes que quitar el calzado de tus pies. Oh hermanos, qué importante es que entendamos esto. Dios te ama indudablemente. Dios te necesita, por eso nos comisionó. Pero tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poderle ser útil. Es entonces cuando vamos a serle útil. ¿Y qué pasó entonces? Vuelva otra vez, por favor, en el versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ahora, hay que entender que hay muchas cosas que suceden posteriormente en el monte Sinaí. Sin embargo, de esta conversación podemos nosotros sacar un detalle muy importante. Es la presencia de Dios en medio de esa zarza, la que hace de ese ambiente un ambiente santo. Es la presencia de Dios en tu vida la que hace de ti un hombre santo. Santos no son los que reciben por ahí una canonización o cosas semejantes. Santos son los que han recibido a Cristo como Salvador personal y han hecho entonces que esa persona, ese cuerpo, sea templo del Espíritu Santo y por lo tanto santos. Lea la Biblia y usted va a encontrar que a los corintios son llamados santos. Lea el 1 Corintios y le va a decir, bueno, aparentemente la vida de los primeros cristianos no era muy santa, que digamos. No se trata de dejar cosas o de hacer cosas para poder adquirir una determinada santidad. Se trata más bien de la presencia de Dios en tu vida y de darle lugar a ese Dios en tu vida para que Él domine el ambiente de tu vida. Uno podría decir, bueno, pero ya el pastor tiene que entender usted que estamos viviendo pues en este tiempo y la situación en este tiempo pues no es fácil entonces ser cristiano. No se trata de eso, porque de otra manera pues el cristianismo ya hubiese desaparecido hace bastante rato. Pero tienes que recordar más bien que lo que Dios quiere es que haga su obra con la capacitación de Él, con la presencia de Él, con la comisión que viene de parte de Él en este mundo. Que la situación está fea moralmente, desde luego, pero todavía el hombre necesita a Cristo. Y si tú eres un creyente, tú debes llevar su mensaje.
Es interesante lo que encontramos aquí en esta porción de la palabra del Señor y cómo nos lleva a reflexionar seriamente en la obra del Señor. Y por último, para ir concluyendo ya, mire por favor lo que hace un momento les mencioné, versículo 8, capítulo 3 y el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mire la situación, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. La situación para el pueblo de Israel estaba complicada, bien complicada. Y Dios dice, yo quiero sacarlos. He descendido para hacerlo. Pero en el versículo 10 vamos a leer lo siguiente. Ven por tanto ahora y te enviaré. ¿Que Dios no podía utilizar otros métodos? Claro que sí. ¿No podía usar otras formas? Desde luego que sí. Pero Él siempre ha querido darnos el privilegio de que su pueblo lo hagamos. Yo no sé, hermano, pero la cosa a tu alrededor podría cambiar si simplemente dedicas tiempo a estar a solas con tu Señor, en tu desierto, ahí. Para que veas esa gran visión que viene de parte de Dios. Y lo que ahora te parece imposible, lo llevarás a efecto, sin lugar a dudas, porque es Dios quien va a hacer la obra a través de ti. Hace un momento comencé dirigiéndome especialmente a las personas que nos están visitando y mencioné acerca de la salvación. La vida cristiana comienza por ahí, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí comienza la vida cristiana. No es por el conocimiento que tienes, es por la presencia de Dios en tu vida. Si Cristo es eterno y está en ti, tu situación cambia totalmente. Porque tú no podrías irte al infierno con Cristo en tu corazón o en tu vida. Es ilógico. Así que, mi querido amigo, yo te invito en esta mañana a recibir a Cristo en tu corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a agradecer al Señor por habernos dado el privilegio de serle útiles en esta vida. Vamos a mirar tal vez a nuestro alrededor y ver que la situación a nuestro alrededor es paupérrima, es triste, hay lamentos, hay llanto, hay dolor, hay angustia. Y como que nos sentimos impotentes. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente venir a nuestro tiempo a solas con el Señor para que Él nos capacite y nos utilice para su gloria. Oremos, por favor. Tal vez en esta mañana hay alguna persona que nos visita y dice: pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero a ese Cristo que me pueda hacer salvo. Yo quiero recibir el perdón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a levantar tu mano. Solamente levanta tu mano, quisiera orar por ti. ¿Hay alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? ¿Sí? Ahora quisiera dirigirme a los hermanos en Cristo. Hermano, ya ha sido discipulado. Si no dedica un poco de tiempo para poder aprender más de las cosas de Dios y ver la importancia y el valor de estar a solas con tu Señor.
ya has sido bautizado, si no, es importante que dediques también tiempo para prepararte para ser bautizado. Dios está llamándote para hacer su obra. Amén. Es tiempo de que respondas. No le tengas miedo al porvenir si es que Dios te está llamando. Al contrario, es un privilegio. Cualquiera que sea tu decisión, hazla en ese momento, mientras estamos orando. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder meditar en tu palabra. Gracias por estas historias tan fantásticas, tan extraordinarias, oh Dios. Las disfrutamos, Padre Celestial, pero más todavía nos alegramos y edificamos con la enseñanza que podemos sacar de estas historias. Padre Santo, ayúdanos a reflexionar seriamente para que te busquemos, no solo en el templo, no solo en las canciones que cantamos, no solamente en los mensajes de los pastores, sino a solas contigo, en tu palabra, en la oración, allá a solas contigo. Padre Santo, muchas gracias por toda decisión que ha sido tomada en el nombre del Señor Jesús. Amén.